Mi nuera me miró con esa sonrisa falsa que yo ya conocía tan bien y me dijo que sería mejor que no asistiera al baby shower, que mi presencia haría sentir incómodas a sus amigas, que yo era solo Margarita, la suegra que pagaba las cuentas, pero no la abuela que ellos querían para el bebé. Mi hijo, el niño que crié sola durante 35 años, simplemente desvió la mirada y murmuró que tal vez sería mejor así. Entonces hice exactamente lo que me pidieron. Desaparecí, pero no sin antes cancelar su seguro de gastos médicos mayores, vender el departamento donde vivían gratis y cortar la tarjeta de crédito adicional que financiaba el estilo de vida de lujo de ella. Cuando llegaron a casa esa noche, esperando encontrar la mesa puesta para la cena que yo siempre preparaba, encontraron solo una carta y la llave del departamento que ahora le pertenecía a otra persona. Deja un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Siempre los leo todos y me encanta saber de dónde viene cada uno de ustedes. Mi nombre es Margarita. Tengo 68 años y trabajé como enfermera durante 40 años. Mis manos están marcadas por años de guardias nocturnas, de sostener las manos de pacientes asustados, de aplicar inyecciones con precisión milimétrica, incluso cuando mis dedos dolían por la artritis. Cada centavo que gané vino de turnos dobles, de días festivos trabajados mientras otras familias celebraban juntas, de sacrificios que hice pensando que estaba construyendo un futuro mejor para mi hijo. No vengo de una familia rica. Construí mi vida con esfuerzo y determinación. Me quedé viuda a los 33 años, cuando mi esposo murió en un accidente de auto, dejándome sola con un niño de 3 años. No tuve tiempo para un duelo prolongado. Tenía cuentas que pagar y un hijo que criar. Así que me puse mi uniforme blanco, me sequé las lágrimas y me fui a trabajar. Durante 35 años fui madre y padre para Mateo. Fui yo quien le enseñó a andar en bicicleta, sosteniendo el asiento hasta estar segura de que no se caería. Fui yo quien se sentó a su lado en las madrugadas, antes de los exámenes, ayudándolo a estudiar incluso después de una guardia de 12 horas. Fui yo quien pagó su universidad privada de ingeniería, acumulando turnos extra hasta que mi cuerpo imploraba descanso. Creí que estaba criando a un hombre de carácter, a un hombre que entendería el valor del sacrificio y la lealtad. Por 35 años creí en eso, hasta que conoció a Valeria. Valeria entró en la vida de Mateo hace 3 años. Ella tenía 26 años en ese entonces, 10 años menor que mi hijo. Venía de una familia acomodada que lo había perdido todo por malas inversiones. Tenía los gustos caros de quien nació rica, pero la cuenta bancaria de quien estaba en la quiebra. Y cuando vio a Mateo, vio una oportunidad. No me malinterpretes. Al principio, intenté que me cayera bien. De verdad lo intenté. Era bonita, educada en la superficie, sabía decir las palabras correctas en el momento indicado. Pero había algo en sus ojos que me incomodaba. Una frialdad calculadora que aparecía cuando creía que nadie la estaba viendo. La forma en que sus ojos recorrían mi casa, evaluando cada objeto, cada mueble, como si estuviera haciendo un inventario. La primera señal de alarma sonó 6 meses después de que empezaron a ser novios. Mateo me llamó diciendo que necesitaban ayuda con la renta. Valeria había perdido su trabajo, según él. No hice preguntas. Les transferí el dinero. Después fue su coche el que se descompuso. Luego fueron las deudas de la tarjeta de crédito que ella había acumulado antes de conocerlo. Siempre había algo. Yo pagaba porque amaba a mi hijo, porque no quería verlo estresado, porque, en el fondo, seguía siendo esa madre de 33 años intentando proteger a su niño de 3 años de todos los dolores del mundo. Se casaron hace 2 años. Fue una ceremonia íntima, solo la familia cercana. Yo la pagué. Por supuesto que la pagué. El vestido de Valeria costó más que mi coche, pero ella dijo que era el día más importante de su vida. ¿Cómo podía negarme? Después de la boda, las cosas cambiaron. Valeria empezó a controlar cada aspecto de la vida de Mateo. Ella decidía cuándo podía visitarlos, siempre con excusas elaboradas de que estaban ocupados o cansados.
Monitoreaba sus llamadas telefónicas. Y yo notaba cómo Mateo bajaba la voz cuando hablaba conmigo si ella estaba cerca. Las visitas a mi casa, que antes eran semanales, se volvieron mensuales y luego esporádicas. Valeria siempre tenía migraña, una alergia, una junta importante, pero nunca estaba demasiado ocupada para llamarme y pedirme dinero. Hace 6 meses, Mateo me llamó con la noticia. Valeria estaba embarazada. Iban a tener un bebé. Lloré por teléfono. No de alegría, aunque una parte de mí estaba feliz por la idea de ser abuela. Lloré porque sabía, en el fondo de mi corazón, que usarían a este bebé como una herramienta más para manipularme. Y tenía razón. El embarazo de Valeria fue tratado como si fuera la primera mujer en la historia en llevar una vida en su vientre. Cada náusea era una emergencia. Cada incomodidad requería un tratamiento de spa. ¿Y adivina quién pagaba? La suegra cajero automático, como escuché a Valeria llamarme una vez en una llamada que ella no sabía que yo podía escuchar. Pagué el seguro de gastos médicos mayores premium. Pagué las consultas con el obstetra particular. Pagué las vitaminas importadas que ella insistía que eran las únicas adecuadas. Pagué la remodelación del cuarto del bebé, completa con tapiz importado y muebles diseñados por un arquitecto famoso. Cuando Valeria decidió hacer un baby shower, asumió naturalmente que yo lo pagaría. Y lo pagué. Reservé el salón de eventos más caro de la ciudad. Pagué por el banquete gourmet, por los arreglos florales extravagantes, por los recuerditos personalizados para las invitadas. 150,000 pesos en total. Una fortuna para mí, pero aparentemente solo el mínimo aceptable para ella. 3 días antes del evento, recibí una llamada de Valeria. Su voz era demasiado dulce, de esa manera forzada que significa problemas. «Margarita», empezó ella, y yo ya sabía que lo que venía no sería bueno. Nunca me llamaba mamá ni suegra. Siempre Margarita, como si yo fuera una conocida lejana. «Hola, Valeria», respondí, sosteniendo el teléfono entre el hombro y la oreja mientras doblaba toallas limpias. Acababa de llegar de una guardia de 12 horas y mi cuerpo suplicaba descanso. «Tenemos que hablar sobre el baby shower», dijo. «¿Algún problema? Ya pagué todo. Hoy en la mañana lo confirmé con el salón». «No es sobre el pago», hizo una pausa. «Es sobre tu presencia». Dejé de doblar las toallas. «¿A qué te refieres con mi presencia?» «Mira, no quiero que esto suene mal, pero mis amigas, ellas vienen de cierto círculo social. Son mujeres sofisticadas, ¿sabes? ¿Y tú? Bueno, tú trabajas en un hospital. Tu ropa, tus modales, no encajan con la estética que estoy intentando crear». Me quedé en silencio. Sus palabras necesitaron un momento para asimilarse, como una aguja que entra en la piel tan rápido que el cerebro tarda en registrar el dolor. «¿Me estás diciendo que no quieres que vaya al baby shower de mi nieto?» Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. «No es personal, Margarita. Es solo que tú sabes cómo es esto. Las apariencias importan. Y francamente, avergonzarías a Mateo. Ya lo platicamos. Él está de acuerdo conmigo». «Pásame a mi hijo», exigí. «Está en el trabajo, pero créeme, Margarita. Él cree que es lo mejor. Puedes ver las fotos después. Va a haber un fotógrafo excelente. Tú lo pagaste, ¿recuerdas?» Colgué el teléfono. Me temblaban las manos. Todavía no de tristeza, sino de un coraje frío que empezaba a formarse en la boca de mi estómago. Intenté llamar a Mateo. Mandó directo a buzón. Intenté de nuevo. Lo mismo. 3 horas después me regresó la llamada. Su voz estaba a la defensiva incluso antes de que yo dijera nada. «Mamá, sobre el baby shower». «¿Es verdad?», lo interrumpí. «¿De verdad crees que los voy a avergonzar?» «No es así, mamá. Es solo que Valeria está muy estresada con el embarazo. Y ya sabes cómo es. Perfeccionista. Solo quiere que todo salga perfecto». «¿Y yo arruino la perfección?» «Estás exagerando. Es solo un evento. Puedes visitar al bebé cuando nazca». «¿Puedo visitarlo? ¿A mi propio nieto?» «¿Sabes a qué me refiero? Mira, me tengo que ir. Tengo una junta. Lo platicamos después». Y colgó. Mi hijo
El niño que sostuve por primera vez en el hospital, cuando aún estaba cubierto de vernix, llorando con los pulmones llenos de vida nueva, me había colgado el teléfono en la cara. Me quedé sentada en el sillón de mi sala durante horas. Las toallas que estaba doblando se quedaron olvidadas en una pila desordenada. El departamento estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared que compré cuando Mateo nació. Miré alrededor de mi casa. Cada objeto contaba una historia de sacrificio. El sillón viejo que nunca cambié porque estaba ahorrando para su universidad. La televisión pequeña porque el dinero de la televisión grande se fue para su curso de inglés. Las paredes a las que les hacía falta una pintada, porque el dinero de la remodelación se fue en su viaje de graduación. Durante 35 años, puse a Mateo en primer lugar. Usé uniformes deslavados para que él pudiera usar ropa de marca. Comí comidas sencillas para que él pudiera tener siempre el mejor corte de carne. Manejé carros viejos para que él pudiera tener un coche nuevo cuando se graduara. Y ahora, yo no era lo suficientemente buena para estar en el baby shower de mi propio nieto. Pero lo que realmente me rompió no fue el rechazo de Valeria. Fue la complicidad de Mateo. Mi hijo, que debería defenderme, que debería decirle a su esposa que su madre siempre sería bienvenida, había elegido el lado de ella. Me levanté del sillón. Me tronaron las rodillas con el movimiento, recordándome mis 68 años y las décadas de trabajo físico. Fui hasta mi pequeño estudio, ese rinconcito del departamento donde guardaba mis documentos importantes. Abrí el cajón de los archivos. Ahí adentro, organizados meticulosamente, estaban años de sacrificios documentados. Recibos de colegiaturas, comprobantes de transferencias, facturas de regalos caros, contratos de préstamos que pedí para ayudarlos. Empecé a sumar. Cada mensualidad de la universidad privada. Cada libro importado que necesitó. El intercambio de 6 meses. El coche que le di de regalo de graduación. El departamento donde vivían, que yo había comprado a mi nombre, pero dejé que usaran sin pagar un solo peso de renta. El seguro de gastos médicos que los cubría a ambos. Las ayuditas mensuales que Valeria siempre necesitaba. El total me dejó en shock. 2.100.000 pesos. Poco más de 2 millones que yo había invertido en su vida a lo largo de los años. Dinero que podría haber usado para mi propio retiro. Dinero que podría haber usado para viajar, para arreglar mi casa, para vivir con más comodidad en mis últimos años. Pero no me arrepentía de ni un solo centavo, al menos no hasta ese momento, porque cada peso fue dado con amor. Fue dado creyendo que estaba criando a un hijo que me valoraría, a un hijo que nunca dejaría que su esposa me tratara como basura. Miré esos números y algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido dramático. Fue más como el sonido de un cable de acero finalmente cediendo después de años de soportar demasiado peso. Cerré el cajón de los archivos. Agarré mi celular. Tenía trabajo que hacer. Si me querían fuera de sus vidas, me saldría. Pero no me iba a ir con las manos vacías. No me iba a ir en silencio. Iba a salir llevándome conmigo todo lo que era mío. Y ellos iban a descubrir exactamente cuánto costaba su suegra cajero automático. Llamé a mi abogado a la mañana siguiente. El licenciado Arturo era un hombre de unos 60 años que había llevado mis asuntos legales desde hacía años. Cuando le expliqué la situación, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Margarita», me dijo finalmente, con la voz cargada de una tristeza que me sorprendió. «Lamento mucho que haya llegado a este punto». «Yo también», respondí, «pero así fue, y necesito proteger lo que es mío». «Entiendo. Empecemos por el departamento donde viven. Está a su nombre, ¿correcto?» «Sí. Lo compré hace 2 años, justo después de que se casaron. Pensé que sería una buena inversión. Un lugar para que empezaran su vida». «¿Y ellos pagan renta?» «No, nunca se las pedí. Pensé que era mi regalo para ellos». Escuché al licenciado Arturo tecleando en su computadora. «Legalmente es su propiedad y ellos están bajo la figura de comodato. Usted tiene el derecho de venderlo o de exigir que lo desocupen con el aviso previo adecuado».
30 días sería lo estándar. 30 días, repetí. ¿Y el seguro de gastos médicos? Si está a su nombre y usted es la titular, puede cancelarlo cuando quiera. Tendrán que conseguir su propio seguro. Seguimos platicando durante 1 hora más. El licenciado Arturo me explicó mis derechos, las implicaciones legales, los pasos que tendría que seguir. Cuando colgué, tenía un plan claro. Pero primero, necesitaba estar segura. Necesitaba darle a Mateo una última oportunidad de hacer lo correcto. Porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Seguía siendo ese bebé que sostuve por primera vez, prometiendo protegerlo siempre. Esperé hasta el final de la tarde. Sabía que Mateo llegaría del trabajo alrededor de las 6. Manejé hasta su departamento, ese departamento que yo había pagado. Me estacioné en la calle y observé. A las 6:15 vi su coche entrar al estacionamiento. Esperé otros 10 minutos dándole tiempo para acomodarse. Entonces agarré mi celular y le marqué. «¿Mamá?», contestó, y pude escuchar la tensión en su voz. «Hola, hijo, estoy aquí abajo. ¿Podemos hablar?». Hubo una pausa. Escuché voces ahogadas de fondo. Valeria diciendo algo que no logré distinguir. «Ahorita no es un buen momento, mamá. Valeria está cansada». «5 minutos, Mateo. Es importante». Otro silencio. «Está bien. Ahorita bajo». 5 minutos después apareció. Mi hijo de 36 años, usando una camisa de vestir cara que yo había pagado, cargando un cansancio en los hombros que no venía del trabajo. Se subió a mi coche, cerrando la puerta con cuidado. No me miró a los ojos. «Sobre el baby shower», empecé. «Necesito que seas honesto conmigo. ¿De verdad fue decisión tuya o fue de ella?». «Mamá, ya lo hablamos». «No lo hablamos. Me colgaste el teléfono en la cara. Ahora estoy aquí, mirándote, pidiéndote la verdad. ¿De verdad crees que los voy a avergonzar?». Finalmente me miró. Vi culpa en sus ojos, pero también vi algo peor. Vi resignación, como si ya hubiera aceptado que así eran las cosas. «Valeria tiene una forma de ver el mundo», dijo lentamente. «Ella creció en un ambiente diferente. Para ella, las apariencias importan. Y ella siente que tú no encajas». «¿Y tú? ¿Qué opinas tú?». «Yo opino que eres mi mamá y te quiero, pero también amo a mi esposa, y está embarazada y estresada, y yo solo quiero paz. Incluso si esa paz cuesta mi dignidad». «No es para siempre, mamá. Es solo hasta que las cosas se calmen. Después de que nazca el bebé, todo vuelve a la normalidad». «¿Y cuándo será eso, Mateo? Porque parece que cada vez que las cosas se calman, aparece otra razón para mantenerme a distancia». No respondió. Se miraba las manos, dándole vueltas al anillo de bodas que yo había pagado. «Contéstame una cosa», le dije con la voz más firme ahora. «Si fuera al revés, si yo tratara a Valeria de la forma en que ella me trata a mí, ¿lo aceptarías?». «No es lo mismo. Contesta la pregunta». «No», admitió finalmente, «no lo aceptaría». «Entonces, ¿por qué aceptas que me hagan esto a mí?». Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Porque no había respuesta que lo justificara, no había explicación que lo hiciera aceptable. «Voy a hacer una cosa», le dije. «Te voy a dar a elegir. Puedes subir ahorita, hablar con Valeria, y los dos pueden venir a mi casa mañana a cenar, solo nosotros 3, y me van a tratar con el respeto que merezco. Me van a incluir en la vida de mi nieto. Van a dejar de usarme como cajero automático mientras me tratan como basura. ¿Y si no lo hacemos? Entonces vas a descubrir cuánto cuesta realmente la generosidad de tu madre. Porque todo lo que les he dado tiene un precio, Mateo. Y si no soy lo suficientemente buena para ser parte de la familia, entonces mi dinero tampoco lo es». Vi el miedo asomarse en sus ojos. «Mamá, no serías capaz de hacer eso». «Ponme a prueba», lo interrumpí. «Tienen hasta mañana a las 7 de la noche. Aparezcan en mi casa, listos para una plática honesta sobre cómo van a cambiar las cosas. O prepárense para descubrir cómo es la vida sin mi ayuda». Se bajó del coche antes de que él pudiera contestar.
Me temblaban las piernas mientras caminaba de regreso a mi lado del volante. No miré atrás. No podía dejar que viera las lágrimas que empezaban a caer. Manejé a casa en un estado de entumecimiento y confusión. Una parte de mí esperaba que el celular sonara en cualquier momento. Que Mateo me llamara diciendo que había hablado con Valeria, que se había dado cuenta de su error, que estarían ahí mañana. El celular no sonó. Llegué a casa y fui directo al baño. Me miré en el espejo. Una mujer de 68 años me devolvía la mirada. Canas que nunca tuve tiempo de teñirme bien. Arrugas alrededor de los ojos por décadas de guardias nocturnas bajo luces fluorescentes. Manos ásperas, marcadas por años de trabajo. No era una mujer sofisticada, no usaba ropa de diseñador, no iba a spas ni a salones de belleza caros. Todo el dinero que podría haber gastado en mí se fue en él. En Mateo, en su futuro, ese que ahora me rechazaba. Pero al ver ese reflejo, también vi algo más. Vi fuerza, vi determinación. Vi a una sobreviviente. Había criado a un hijo sola. Había trabajado durante 40 años en una de las profesiones más difíciles. Había enfrentado la muerte de un marido y la soledad de décadas. No era débil. Era la mujer más fuerte que conocía. Y ya era hora de recordármelo a mí misma. Fui al estudio, abrí mi laptop y me puse a investigar. Valores de mercado para departamentos como el que yo había comprado para Mateo. Costos de seguros de gastos médicos mayores. ¿Cuánto les costaría mantener el estilo de vida que yo les financiaba? Los números eran aterradores. Sin mi ayuda, tendrían que pagar al menos 25,000 pesos de renta, otros 10,000 pesos del seguro, más los recibos que yo siempre cubría cuando a ellos se les olvidaba pagar, más los regalos caros, más los restaurantes sofisticados que Valeria insistía en frecuentar. Estaban viviendo una vida de clase media alta con un sueldo de clase media. Y la diferencia la ponía yo. A las 9 de la noche sonó el celular. Era Mateo. «Mamá, tenemos que hablar». «¿Van a estar en mi casa mañana a las 7?» Le pregunté directamente. «Valeria no se siente bien. El embarazo...» «Es una respuesta sencilla, Mateo. ¿Sí o no?» Escuché voces de fondo de nuevo. Valeria diciendo algo de que yo era una dramática, de que él no cediera al chantaje emocional. «No podemos ir mañana», me dijo finalmente. «Entiendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Te voy a mandar por correo unos documentos que necesito que firmen». «¿Qué documentos?» «El contrato de arrendamiento del departamento donde viven. A precio de mercado, 25,000 pesos mensuales con un depósito de 3 meses por adelantado y una carta responsiva por el seguro de gastos médicos, ya que los voy a dar de baja del mío». «No puedes hacer eso». «Puedo y lo haré. El departamento es mío. El seguro está a mi nombre. Tengo todo el derecho legal». «Mamá, Valeria está embarazada. No le puedes quitar el seguro ahorita». «Entonces nos vemos mañana». Mi voz era de hielo. «A las 7. Ustedes deciden». Colgué. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el celular. Lo dejé tirado en el piso y me fui a la cocina. Necesitaba agua. Necesitaba respirar. Le acababa de dar un ultimátum a mi propio hijo, al niño que llevé en mi vientre 9 meses, el bebé que amamanté, el niño al que consolé durante sus pesadillas, el adolescente al que le enseñé a manejar, el joven al que abracé el día de su graduación. Pero ya no era ese niño. Era un hombre que había elegido a una mujer manipuladora por encima de la madre que sacrificó todo por él. Y yo no iba a financiar más mi propia humillación. Pasé la noche en blanco. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carita de Mateo de bebé. Escuchaba su primer llanto. Sentía su peso en mis brazos. Recordaba la promesa que le hice a mi esposo muerto de que cuidaría bien de nuestro hijo. Había cumplido esa promesa. Más que cumplido. Le había dado todo lo que tenía. Y ahora estaba sola, a los 68 años, enfrentándome a la posibilidad de perder al único hijo que tenía. Pero perder no era exactamente la palabra correcta, porque solo puedes perder lo que realmente tenías. Y viendo las cosas con honestidad, analizando los últimos años,
la distancia cada vez mayor, las faltas de respeto constantes. Hacía mucho tiempo que ya no tenía a Mateo. Valeria me lo había quitado. Y él se había dejado. A las 6 de la mañana del día siguiente, me levanté. Me metí a bañar, me puse ropa sencilla pero digna y me fui a trabajar. Tenía guardia en el hospital. La vida no se detenía porque mi corazón estuviera roto. Durante todo el día estuve revisando el celular entre paciente y paciente. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni siquiera una disculpa. A las 5 de la tarde le mandé un mensaje. Son las 5 de la tarde. Tienen 2 horas. Si no aparecen, mañana empiezo los trámites legales. Esta es su última oportunidad. La respuesta llegó 10 minutos después. Era de Valeria, no de Mateo. Deja de chantajear a mi esposo. Estás siendo ridícula. Somos familia. Las familias se ayudan sin esperar nada a cambio. Si sigues con estas amenazas absurdas, voy a tener que reconsiderar si es sano que estés cerca de mi hijo. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era una puñalada. Pero fue la última frase la que me rompió por completo. Mi hijo. No era nuestro nieto, era el hijo de ella. Y ella me estaba amenazando con la posibilidad de impedirme conocerlo. Algo dentro de mí se murió en ese momento. No fue dramático, fue silencioso y definitivo. Era la última chispa de esperanza de que las cosas podrían mejorar, de que mi hijo volvería a ser quien yo crié para que fuera. Miré el reloj. 6:15. En 45 minutos, o tocaban mi timbre o mandaba todo al diablo. Manejé a casa despacio. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Me estacioné en el garaje del edificio y subí por las escaleras en lugar de tomar el elevador. Necesitaba ese tiempo extra para pensar, para estar segura. Llegué a mi departamento a las 6:50. Puse agua a calentar para hacerme un té. Me senté en el sillón frente a la puerta. Y esperé. Dieron las 7. No sonó el timbre. 7:05. Silencio. 7:10. Vibró mi celular. Era Mateo. Mamá, ya párale. Estás estresando mucho a Valeria. El doctor dijo que el estrés le hace daño al bebé. Platicamos después de que nazca. Después de que nazca. Más excusas, más largas. Más promesas vacías. Agarré el teléfono y le marqué al licenciado Arturo. Eran las 7:12 de la noche de un viernes, pero contestó. Licenciado Arturo, mi voz sonó sorprendentemente firme. ¿Podemos empezar el lunes? ¿Estás segura, Margarita? Completamente. Entonces voy a preparar todos los documentos durante el fin de semana. El lunes a primera hora empezamos. Colgué. Miré alrededor de mi departamento pequeño y modesto. No había fotos recientes de Mateo. Nunca me daba fotos. No había regalos de él. Nunca me regalaba nada. Había vivido 35 años para un hijo que, al final de cuentas, me veía solo como una fuente de dinero. No como a su madre. No como a la mujer que renunció a todo para que él lo tuviera todo. Pero eso se iba a acabar. El lunes iban a descubrir cuánto costaba realmente deshacerse de mí. Y yo, finalmente, iba a descubrir qué se sentía vivir para mí misma. El fin de semana pasó en una neblina extraña. El sábado en la mañana me desperté temprano como de costumbre. El cuerpo de una enfermera nunca olvida los años de guardias a las 6 de la mañana. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando el celular. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Era como si la plática de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Como si mi ultimátum fuera solo el drama de una vieja sentimental que tenía que aceptar su lugar en la jerarquía familiar. Agarré una taza de café y me salí al balcón. Mi departamento estaba en el 8º piso, con vista a una zona muy transitada de la ciudad. Desde ahí veía la vida pasar. Gente yendo a trabajar, niños jugando en el parquecito, parejas caminando de la mano. La vida seguía, siempre sigue. Sonó mi celular a las 9 de la mañana. Era una amiga del hospital, Leticia, que trabajaba conmigo desde hacía 15 años. Margarita, me acordé de ti hoy en la mañana.
me dijo con su voz siempre alegre. ¿Qué tal si vamos a almorzar? Hace mucho que no platicamos bien. Acepté. Necesitaba salir de ese departamento, de esos pensamientos que daban vueltas en círculos interminables en mi cabeza. Nos quedamos de ver en un restaurante sencillo cerca del hospital. Leticia llegó con su enorme sonrisa, abrazándome fuerte. ¿Estás bien?, me preguntó en cuanto nos sentamos. Te ves cansada. Problemas con Mateo, admití. No tenía energía para fingir, y entonces le conté todo. El baby shower, el rechazo, el ultimátum, el silencio. Leticia me escuchó sin interrumpir, con los ojos cada vez más abiertos. Margarita, me dijo cuando terminé, hiciste lo correcto. ¿Tú crees? Eres la mujer más generosa que conozco. Trabajas turnos dobles, ahorras cada centavo, y todo siempre fue para él, para Mateo. ¿Y cómo te lo pagó? ¿Dejando que su esposa te trate como a la sirvienta? Es mi hijo. Y tú eres su madre. Eso debería significar respeto, amor, gratitud. No ser desechada como un mueble viejo que no combina con la decoración nueva. Sus palabras me calaron hondo. Era exactamente así como me sentía, como un mueble pasado de moda que avergonzaba a los nuevos dueños de la casa. ¿Y si nunca me perdona?, susurré. ¿Perdonarte por qué? ¿Por tener dignidad? ¿Por no aceptar que te humillen? Leticia me agarró la mano. Margarita, tienes 68 años. Has trabajado toda tu vida. Mereces vivir tus últimos años en paz y con respeto. Si tu hijo no es capaz de darte eso, entonces tal vez necesite aprender a la mala. Regresé a mi casa sintiéndome un poco más fuerte. Leticia tenía razón. Yo merecía respeto. Y si Mateo no era capaz de dármelo voluntariamente, se lo iba a exigir. Me pasé el domingo organizando documentos, cada recibo de pago, cada comprobante de transferencia, cada factura. Hice un archivo de Excel detallado con todo lo que había gastado en Mateo a lo largo de los años, no para cobrárselo, sino para tener un registro claro de lo que estaba cerrando. Era como hacer el inventario de una vida. Cada celda de la tabla representaba un sacrificio, un turno extra, un sueño aplazado, una vida no vivida para que él pudiera vivir la suya. 2.100.000 pesos. El número me devolvía la mirada desde la pantalla de la computadora. Una fortuna, un retiro cómodo, viajes que nunca hice, arreglos a la casa que nunca hice, ropa que nunca me compré. Pero no me arrepentía, ni por un segundo, porque cada peso fue dado con amor. Lo que me dolía no era haberlo dado, era que no valoraran lo que di. Amaneció el lunes, frío y gris. Me puse mi mejor traje sastre, uno azul marino que me compré hace 5 años para la boda de Mateo. Me recogí el pelo, me pinté los labios. Quería verme fuerte, aunque por dentro me estuviera desmoronando. El licenciado Arturo me estaba esperando en su despacho a las 8 de la mañana. Sobre su escritorio había una pila de documentos organizados en carpetas de colores. «Buenos días, Margarita», me saludó amablemente. «¿Todavía está segura de esto?» «Sí». «Muy bien. Empecemos por el departamento». Abrió la primera carpeta. Preparé una notificación de desalojo. Como el departamento está a su nombre y ellos no pagan renta, legalmente son considerados comodatarios. Tiene usted el derecho de recuperar el inmueble con un aviso previo de 30 días. Firmé el documento. Me temblaba un poco la mano, pero la firma salió firme. Segunda documentación. Cancelación de los beneficiarios adicionales del seguro de gastos médicos mayores. Esto entra en vigor de inmediato. Tendrán hasta fin de mes para buscar otro seguro. Volví a firmar. Tercero, cancelación de la tarjeta de crédito adicional que está a nombre de Valeria. Una firma más. Y por último, pero no menos importante, el licenciado Arturo agarró un sobre sellado. Preparé una carta detallando todas las aportaciones económicas que usted hizo a lo largo de los años. No es un cobro legal, sino un registro. Algo para que ellos lo lean y entiendan exactamente todo lo que usted hizo. Agarré el sobre. Estaba pesado,
pesado de verdades que ellos preferían ignorar. ¿Cuándo van a recibir todo esto? La notificación de desalojo y la carta serán entregadas por un actuario del juzgado el día de hoy. Las cancelaciones del seguro y de la tarjeta ya están en trámite y quedarán aplicadas a más tardar mañana. ¿Y si intentan apelar? El departamento está registrado exclusivamente a su nombre. No hay nada que apelar. En cuanto al seguro, usted es la titular. Tiene todo el derecho de dar de baja a sus dependientes. Salí del despacho del licenciado Arturo sintiéndome extrañamente vacía. Acababa de firmar el fin de mi relación con mi hijo, al menos de la forma en que la conocía. Me fui a trabajar como siempre, guardia de 10 a 10, 12 horas de rutina que normalmente me mantenían demasiado ocupada como para pensar. Pero hoy no. Hoy, cada momento de calma entre pacientes lo llenaba con la imagen mental del actuario tocando el timbre de su departamento, de Mateo abriendo la puerta, de ellos leyendo esos documentos. A las 3 de la tarde, mi celular explotó. 15 llamadas perdidas de Mateo, 20 mensajes de texto, 3 mensajes de voz. Me esperé hasta mi descanso de las 6 para escucharlos. Fui al comedor del hospital, que estaba vacío. Saqué un café de la máquina y le di play. El primer mensaje era confuso. Mateo hablaba rápido, casi gritando. «Mamá, ¿qué es esto? Vino un actuario a la casa. Dice que tenemos que salirnos del departamento. ¿Esto es algún tipo de error?» El segundo, una hora después, sonaba más desesperado. «Mamá, contesta el teléfono. Valeria está histérica. Llamó al seguro y le dijeron que nos dieron de baja. No puedes hacer esto. Está embarazada». El tercero lo dejó Valeria. Su voz era puro veneno. «Margarita, no sé a qué jueguito estás jugando, pero esto es ilegal. Te voy a demandar por desalojarnos mientras estoy embarazada. Te voy a denunciar por abuso a personas de la tercera edad. Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido». Borré los mensajes sin escuchar el resto. Me palpitaba la cabeza. Fui al baño, me eché agua en la cara y me miré en el espejo. «Eres fuerte», me susurré a mí misma. «Estás haciendo lo correcto». Pero mi reflejo no parecía muy convencido. El celular volvió a sonar. Era Mateo. Esta vez sí le contesté. «Mamá». «Hola, hijo». «¿Tú, de verdad hiciste esto? ¿Nos estás corriendo?» «Les mandé una notificación legal de desalojo, sí. Tienen 30 días para buscar otro lugar». «Mamá, no tenemos dinero para rentar otro departamento. No tenemos para el depósito, ni para dar el mes de renta». «Tienen tu sueldo, Mateo. Pueden rentar algo que se ajuste a sus verdaderos ingresos». «¿Y el seguro médico? Valeria tiene 7 meses. ¿Cómo vamos a pagar las consultas?» «Hay otros seguros que pueden contratar. O el IMSS es una opción». «¿El IMSS?» Sonaba escandalizado. ¿Quieres que mi hijo nazca en el IMSS? Yo nací en el IMSS. Tú naciste en el IMSS. Millones de mexicanos nacen en el IMSS. Es una institución digna. No puedo creer que estés haciendo esto. Se le quebró la voz. ¿Es tu venganza porque no te queríamos en el baby shower? No es venganza, Mateo. Son consecuencias. Ustedes dejaron muy claro que no soy bienvenida en sus vidas, que no soy lo suficientemente sofisticada, que los avergüenzo. Entonces me estoy quitando de en medio, por completo. No quise decir eso. Fue exactamente lo que quisiste decir. Y está bien, son adultos. Pueden vivir la vida que quieran. Pero lo van a hacer con su propio dinero, no con el mío. Mamá, por favor, vamos a platicar. Podemos arreglar esto. Tuvieron esa oportunidad el sábado, a las 7 de la noche, en mi casa, y no llegaron. Valeria no se sentía bien. Valeria se siente lo suficientemente bien como para amenazarme con demandarme. Dime una cosa, Mateo. ¿En algún momento de estas últimas horas te pusiste a pensar en cómo me sentí yo? ¿En cómo fue para mí que me excluyeran del baby shower de mi propio nieto? ¿En cómo me dolió escuchar a mi nuera decir que los avergüenzo? Silencio. No lo pensaste, ¿verdad? Porque para ustedes yo solo existo cuando les conviene,
cuando necesitan dinero, cuando necesitan que yo les resuelva los problemas. Pero cuando se trata de incluirme, de tratarme como familia, ahí sí soy un estorbo. No es así. Es exactamente así, y estoy cansada. Tengo 68 años, Mateo. Trabajé 40 años de mi vida, te crié sola, nunca tuve vacaciones, nunca viajé, nunca me di un lujo. Todo siempre fue para ti. ¿Y cómo me lo pagaste? Dejando que tu esposa me tratara como basura. Yo no sabía que te sentías así. ¿Cómo podrías no saberlo? ¿Cuántas veces Valeria me humilló y tú te quedaste callado? ¿Cuántas veces hizo exigencias absurdas y a ti te pareció normal? ¿Cuántas veces me usó como cajero automático y tú simplemente lo permitiste? Escuché sollozos del otro lado de la línea. Mi hijo estaba llorando. Una parte de mí quería ceder. Quería decirle que todo estaba bien, que olvidaran todo, que yo los seguiría ayudando. Era el instinto de madre, el mismo instinto que me hizo despertarme en la madrugada cuando era bebé. El mismo instinto que me hizo sentarme a su lado las noches antes de sus exámenes. El mismo instinto que me hizo trabajar hasta el agotamiento para darle una vida mejor. Pero había otra parte de mí, una parte más nueva que estaba aprendiendo que el amor no significa aceptar abusos, que ser madre no significa ser el tapete de nadie. Mateo, mi voz se suavizó. Yo te amo, eres mi hijo y siempre lo serás. Pero ya no voy a financiar mi propia humillación. Tienen 30 días para desocupar el departamento. Les sugiero que usen ese tiempo sabiamente. Busquen un lugar para vivir. Contraten un seguro médico. Hagan un presupuesto basado en sus ingresos reales y no en mi generosidad. ¿Y después? ¿Después de que nos vayamos, nos volverás a hablar? Depende. ¿De qué? De que entiendan que el respeto no es negociable, que yo no soy una conveniencia, que soy tu madre y merezco que me trates como tal. ¿Y el bebé? ¿Vas a conocer a tu nieto? La pregunta me pegó como un puñetazo en el estómago. Mi nieto, el niño que ni siquiera había nacido, pero al que yo ya amaba, la continuación de mi linaje, el bebé que debería representar un nuevo comienzo. Cuando nazca, hablamos. Fue todo lo que pude decir. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que yo pudiera cambiar de opinión. Regresé a mi guardia con los ojos rojos. Leticia me vio y no dijo nada. Solo me dio un abrazo fuerte en el pasillo, entre un paciente y otro. Todo va a estar bien, me susurró. Yo quería creerle. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me aceleraba. Siempre era Mateo o Valeria. Llamadas que yo no contestaba. Mensajes que no respondía. Los mensajes variaban entre súplicas desesperadas y amenazas furiosas. Mateo me rogaba que habláramos. Valeria me acusaba de todo, desde maltrato en la vejez hasta de intentar matar a su bebé por el estrés. Al quinto día, apareció un mensaje diferente. Era de la mamá de Valeria, una mujer a la que yo solo había visto 2 veces en mi vida. Señora Margarita, soy Silvia, la mamá de Valeria. Me gustaría platicar con usted sobre esta situación. ¿Nos podemos ver? Me sorprendió. Silvia siempre me había parecido una mujer sensata. Decidí aceptar. Nos vimos en una cafetería al día siguiente. Silvia llegó puntual, una mujer elegante de unos 60 años, con el cabello perfectamente peinado, ropa cara pero discreta. Nos saludamos formalmente y pedimos café. Gracias por venir, empezó ella. Sé que la situación está complicada. Complicada es poco, respondí. Valeria me contó su versión. Me gustaría escuchar la suya. Y entonces le conté. Todo. Los años de apoyo económico, las faltas de respeto cada vez mayores, lo del baby shower, el ultimátum ignorado. Silvia me escuchó en silencio, moviéndole distraídamente a su café. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Tengo que pedirle una disculpa», me dijo, sorprendiéndome. ¿Una disculpa? Por la educación que le di a mi hija. Después del divorcio y la quiebra, consentí demasiado a Valeria. Intenté compensar todas las pérdidas dándole todo lo que me pedía.
Crié a una mujer que cree que el mundo le debe algo. No es su culpa. Sí lo es. Y ahora le está haciendo a Mateo lo que le hizo a todos sus novios anteriores, transformándolo en un proveedor al que puede manipular. Silvia me miró con ojos cansados. Usted hizo lo correcto, Margarita. ¿Usted cree? Mi hija tiene que aprender que el mundo no gira a su alrededor, que las personas no son herramientas para su comodidad. Intenté enseñárselo, pero fracasé. Tal vez la vida le enseñe mejor. ¿Y el bebé? El bebé va a nacer en una familia que tal vez por fin aprenda a valorar lo que tiene. Me agarró la mano. No ceda, Margarita. Sé que es difícil, sé que duele, pero si cede ahora, se va a pasar el resto de su vida siendo utilizada. Regresé de ese encuentro sintiéndome extrañamente validada. Hasta la propia madre de Valeria reconocía el problema. No me estaba volviendo loca, no estaba siendo cruel, estaba, por fin, dándome a respetar. Los 30 días pasaron volando. Yo los monitoreaba de lejos, a través de mensajes ocasionales que Mateo me mandaba. Habían encontrado un departamento más chico en una colonia más alejada. La renta les consumía la mitad de su sueldo. Tuvieron que vender el coche de ella para poder dar el enganche. Valeria consiguió un seguro médico más básico. No era el mismo trato VIP al que estaba acostumbrada, pero cubría lo esencial. Por primera vez en 3 años, Mateo y Valeria estaban viviendo con sus propios ingresos y estaban descubriendo que no era nada fácil. En el día 28, recibí una llamada de Mateo. «Mamá, vengo a recoger nuestras cosas del departamento. ¿Tú vas a estar ahí?» «Sí, es mi departamento». Llegué temprano. Quería tener tiempo de caminar por los cuartos vacíos antes de que llegaran. Cada espacio tenía recuerdos. Había comprado ese departamento imaginando a Mateo criando a su hijo ahí. Imaginando domingos familiares, comidas ruidosas, risas de niños por los pasillos. Ahora estaba vacío. El eco de sueños que nunca se harían realidad. Mateo llegó con un camión de mudanza. Se veía más flaco, más cansado. Tenía ojeras muy marcadas. Valeria venía con él, con su panza de 8 meses ya enorme. «Hola, mamá», me dijo Mateo en voz baja. «Hola, hijo». Valeria no me saludó. Entró directo, empezando a darle órdenes a los cargadores sobre por dónde agarrar cada cosa. Observé en silencio mientras sacaban los muebles. El sillón que les había comprado de regalo de bodas, el comedor donde me imaginé las fiestas de cumpleaños de mi nieto, la cama que escogí pensando en su comodidad. Cuando terminaron, el departamento quedó vacío, solo paredes blancas y el eco de nuestros pasos. Mateo se me acercó. «Mamá, lo siento mucho por todo». «Yo también». ¿Podemos volver a intentarlo? ¿Empezar de cero?» Miré a Valeria, que esperaba impaciente en la puerta. No me había pedido perdón. No había mostrado ningún remordimiento, solo coraje por tener que mudarse. «Cuando estén listos para respetarme de verdad, platicamos», le dije a Mateo. «Hasta entonces, vivan su vida, con su propio dinero». Le entregué las llaves. Nuestros dedos se rozaron por un instante. Por un momento, volví a ver a mi hijo de niño, el niño que corría a mis brazos, el adolescente que me contaba sus sueños, el joven que me prometió que siempre me cuidaría. «Te amo, Mateo». «Yo también te amo, mamá». Salió. Escuché al camión arrancar. Me quedé sola en el departamento vacío, y por primera vez en semanas respiré hondo. Un suspiro de dolor, pero también de liberación. Vendí el departamento 2 semanas después. No quería tenerlo vacío, como un monumento a una familia que no existía. Un amigo agente de bienes raíces me consiguió un comprador rápido. Buen precio, venta sin problemas. Con ese dinero, hice algo que nunca había hecho. Invertí en mí. Remodelé mi departamento. Compré muebles nuevos, bonitos. Pinté las paredes de colores alegres. Transformé el cuarto de visitas que siempre tuve vacío para Mateo en un estudio de pintura. Había sido mi pasatiempo en la juventud, que abandoné cuando me convertí en madre. Compré pinturas, lienzos, pinceles, y empecé a pintar.
Horas y horas, descubriendo colores y formas que llevaban dormidos dentro de mí por décadas. También hice algo que nunca pensé que haría. Viajé, sola. Me tomé 2 semanas de vacaciones y me fui a las playas de Oaxaca. Playas que solo conocía por fotos. Un sol que no solo me calentaba la piel, sino algo mucho más profundo. Fue ahí, sentada en la arena blanca de una playa desierta de Puerto Escondido, donde recibí la llamada. Era Mateo, y estaba llorando. «Mamá, ya nació el bebé». El corazón se me paró. «¿Está todo bien? ¿Valeria está bien?» «Sí, sí. Fue parto natural. Un niño. 3 kilos 400 gramos. Un niño. Mi nieto». Se me escurrieron las lágrimas por la cara. «¿Cómo le van a poner?» Hubo una pausa larga. Entonces Mateo dijo con la voz quebrada: «Diego, igual que mi papá, igual que el abuelo que nunca conoció». Empecé a llorar con fuerza. Diego, el nombre de mi esposo, el nombre que yo susurraba en mis momentos de soledad. «Mamá, ¿podrías venir a conocer a tu nieto?» Me regresé a la Ciudad de México en el primer vuelo disponible. Me temblaban las manos mientras hacía la maleta a las prisas. Leticia, que se estaba quedando en el mismo hotel, me ayudó. «Tranquila, Margarita», me decía mientras yo aventaba la ropa sin doblar a la maleta. «Respira, el bebé no va a desaparecer». Pero yo no podía ir despacio. Décadas de espera concentradas en ese momento. Iba a conocer a mi nieto, al pequeño Diego. El vuelo pareció durar una eternidad. Me la pasé con la cara pegada a la ventanilla, mirando las nubes, contando cada minuto. ¿Tendría los ojos de Mateo? ¿La nariz de mi esposo? ¿Sería tranquilito o llorón? Mateo pasó por mí al aeropuerto. Se veía diferente, más maduro, de alguna manera. Sus ojos todavía tenían ojeras, pero había algo más ahí. Una suavidad que no le veía desde hacía años. Nos abrazamos en silencio. Un abrazo largo, apretado, lleno de cosas que no dijimos. «¿Cómo está Valeria?», le pregunté en el coche. «Cansada. El parto duró mucho, pero está bien». Hizo una pausa. «Quiere platicar contigo, mamá». «¿Platicar?» «Sí, antes de que veas a Diego». Se me hizo un nudo en el estómago. Conocía a Valeria desde hacía 3 años. Conocía su talento para la manipulación, su habilidad para voltear las situaciones a su favor. Pero también conocía mi propia fuerza recién descubierta. «Está bien», acepté. Su departamento era chiquito, de 2 recámaras en un edificio viejo, muy diferente del espacioso departamento que yo les había comprado. Pero estaba limpio, ordenado. Tenía ese olor característico a casa nueva, mezclado con el suave perfume de bebé. Valeria estaba en el sillón, con el bebé en brazos. Cuando me vio, no sonrió. Solo me saludó asintiendo con la cabeza. «Margarita, Valeria, Mateo, ¿nos das un minuto?» Él dudó mirándome. Asentí. Salió, cerrando la puerta del cuarto detrás de él. Me quedé de pie, esperando. No se la iba a poner fácil. Valeria miró al bebé en sus brazos y luego me miró a mí. «¿Te quieres sentar?» Me senté en el sillón frente a ella. Desde ahí podía ver al bebé. Era pequeñito, envuelto en una cobijita azul claro. Tenía la carita roja, los ojitos cerrados, los puños minúsculos apretados. Mi nieto. «Te quiero agradecer que hayas venido», empezó Valeria con un tono formal. «Sé que las cosas entre nosotras no han sido fáciles». «¿Fáciles?». No me pude contener. «Valeria, me prohibiste ir a tu baby shower porque yo los avergonzaba». Cerró los ojos. «Lo sé, y estuvo mal». Silencio. Esperé a que continuara. «Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida», admitió. «De repente, tuvimos que pagar renta, recibos, el súper, cosas que siempre estaban simplemente resueltas. No me había dado cuenta de cuánto dependía Mateo de ti, de cuánto dependíamos los dos. ¿Y eso hizo que me respetaras más? Hizo que me diera cuenta de que fui una malagradecida». Me miró y por primera vez vi algo genuino en sus ojos.
Crecí acostumbrada a un cierto nivel de vida. Cuando mi familia lo perdió todo, entré en pánico. Y cuando conocí a Mateo, vi una salida. Vi a alguien que me podía dar la vida que yo había perdido. Y usaste a mi hijo para eso. Lo usé. Y te usé a ti. Y te pido perdón. De verdad. La miré. A la mujer que me había causado tanto dolor, que había manipulado a mi hijo, que me había humillado repetidas veces. Pero también vi a una mujer agotada, una mamá primeriza, asustada, sosteniendo a un bebé que dependía por completo de ella. Una mujer que tal vez, por fin, estaba empezando a madurar. Acepto tus disculpas, le dije finalmente. Pero las palabras son fáciles, Valeria. Lo que de verdad importa son las acciones. De aquí en adelante, ¿cómo van a ser las cosas? Diferentes, me prometió. Mejores. Yo quiero que Diego conozca a su abuela. De verdad. No solo en visitas raras cuando sea conveniente. ¿Y los domingos? Me atreví a preguntar. ¿Puedo venir a comer aquí los domingos? Asintió. Puedes. Y yo voy a esforzarme. De verdad voy a intentar ser mejor. Sé que no me he ganado más oportunidades, pero por Diego te estoy pidiendo una última. Miré al bebé, al pequeño Diego, ajeno a todo el dolor y el conflicto que había revelado su llegada. Inocente, puro, una hoja en blanco. Por él, acepté, una última oportunidad. Valeria hizo un movimiento ofreciéndome al bebé. ¿Quieres cargarlo? Me temblaban las manos cuando extendí los brazos. Me puso al bebé con mucha delicadeza. Era tan ligerito, tan frágil, tan perfectamente perfecto. Diego abrió los ojitos. Eran de un color café oscuro, como los de mi difunto esposo, como los míos. Me miró con esa curiosidad vaga que tienen los recién nacidos, intentando enfocar mi cara. «Hola, mi amor», le susurré. «Soy tu abuelita». Y entonces sonrió. Yo sé que los doctores dicen que los bebés tan chiquitos no sonríen de verdad, que son puros gases. Pero en ese momento, viendo esa carita, elegí creer que era una sonrisa de verdad, una sonrisa de reconocimiento, de aceptación. Empecé a llorar, lágrimas silenciosas que escurrían por mi cara y caían en su cobijita azul. «Es tanto amor», alcancé a decir. «Tanto amor que no me cabe en el pecho». Mateo entró a la sala en ese momento. Vio la escena, su esposa en el sillón, su madre en la butaca, su hijo en brazos de su madre. Y él también se puso a llorar. Nos quedamos así por un buen rato. Una familia rota empezando, poco a poco, a repararse. No sería fácil, no sería rápido, pero tal vez, solo tal vez, fuera posible. Los siguientes meses fueron de una reconstrucción cuidadosa. Yo iba a visitar a Diego 2 veces por semana. Valeria, para mi sorpresa, cumplió su promesa. Era amable, a veces incluso cálida. No era perfecta, todavía tenía sus momentos de frialdad, pero lo estaba intentando. Mateo también cambió. El peso de mantener a su familia solo, sin mi constante ayuda económica, lo hizo madurar. Aprendió a decirle que no a Valeria cuando ella quería hacer gastos innecesarios. Aprendió a hacer un presupuesto. Aprendió por fin a ser un adulto. Y yo también aprendí algo. Aprendí que podía ser abuela sin ser un cajero automático. Que mi valor no estaba en mi cartera, sino en mi presencia. En los domingos que pasaba con Diego, en los cuentos que le leía, en el amor que le daba. Les compraba regalos, sí, pero regalos escogidos con cariño, no con culpa. Ropita por aquí, un juguete por allá, nada extravagante, solo lo que regalaría una abuela normal. Y fue liberador. Una tarde, estaba pintando en mi estudio cuando sonó el teléfono. Era Mateo. «Mamá, ¿nos podrías hacer un favor?» Mi cuerpo se tensó en automático. Viejos hábitos. ¿Qué favor? Valeria y yo queríamos salir a cenar. Solos. Hace meses que no tenemos un ratito para nosotros. ¿Te podrías quedar cuidando a Diego un par de horas? Sonreí. Eso sí podía hacerlo. Con muchísimo gusto. Claro, hijo, tráemelo para acá.
Cuando llegaron, Valeria me entregó al bebé con instrucciones súper detalladas. El horario del biberón, del cambio de pañal, las canciones que lo relajaban. «Tranquila», le dije. «Yo cría un bebé. Me acuerdo cómo funciona». Se rió. Una risa de verdad. «Ya sé, es que me cuesta mucho trabajo dejarlo. Sé perfectamente lo que se siente. Pero se merecen unas horas a solas. Váyanse. Diego va a estar súper bien conmigo». Se fueron, y me quedé a solas con mi nieto. Le di el biberón, le cambié el pañal, le canté canciones de cuna antiguas que le cantaba a Mateo. Diego me miraba con sus ojotes grandotes, absorbiendo cada instante. «Tu abuelita te ama muchísimo», le susurré. «Pero la abuelita también se ama a sí misma ahora, y eso hace toda la diferencia». Cuando Mateo y Valeria regresaron, encontraron a Diego profundamente dormido en mis brazos y a mí hojeando un álbum de fotos viejo. «¿Cómo se portó?», preguntó Mateo. «Perfecto. Es un niño maravilloso. Gracias por cuidarlo, mamá. No tienen nada que agradecer. Es mi mayor alegría». Valeria se me acercó, dudosa. «Margarita, ¿te puedo pedir un favor?» «Claro. ¿Me podrías enseñar? A ser mamá me refiero. Tú criaste a Mateo sola, y lo hiciste increíble. Yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo». La miré. La mujer que me veía como su enemiga ahora me estaba pidiendo ayuda, genuinamente. «Sí puedo», respondí. «Pero tienes que saber que ser mamá no viene con un manual de instrucciones. Te vas a equivocar. Yo me equivoqué, muchas veces. Lo importante es amar, intentarlo y aprender de los errores». «Como el error de hacerte a un lado», me dijo en voz baja. «Sí, como ese». Asintió, con los ojos llorosos. «No voy a volver a cometer ese error». Y sorprendentemente, no lo volvió a hacer. En las semanas que siguieron, Valeria me llamaba para preguntarme dudas sobre la lactancia, sobre por qué lloraba el bebé, sobre los miedos normales de una mamá primeriza. Y yo la ayudaba, compartiendo no solo información, sino experiencias, anécdotas de cuando Mateo era bebé, de mis propios miedos e inseguridades. Lentamente, construimos algo que nunca antes habíamos tenido: una conexión. No era profundísima, no era perfecta, pero era real. 6 meses después de que nació Diego, pasó algo que volvió a cambiarlo todo. Era un martes cualquiera. Yo estaba en el hospital, a mitad de mi guardia, cuando recibí una llamada de un número desconocido. «Bueno, señora Margarita, le hablamos del Hospital Santa Cruz. Su hijo, Mateo, acaba de ingresar hace una hora. Accidente automovilístico». El mundo se detuvo. Literalmente se paró. Las voces a mi alrededor se convirtieron en un zumbido lejano. Se me nubló la vista. ¿Cómo está?» «Estable, pero tuvo que entrar a cirugía. Su esposa está aquí, pero nos pidió que le avisáramos a usted». Boté todo. Ni siquiera le avisé a mi jefa de enfermeras. Simplemente salí corriendo. Tomé un taxi, la bolsa me temblaba en las manos mientras le daba la dirección al chofer. «Por favor, Dios mío, por favor. Mi hijo no ahorita que estábamos reconstruyendo nuestra relación. Ahorita no». Llegué al hospital en tiempo récord. Valeria estaba en la sala de espera, abrazando a Diego contra su pecho. Se veía chiquita, asustada, perdida. En cuanto me vio, se derrumbó. Literalmente se derrumbó en mis brazos, llorando a mares. «Chocó el carro», alcanzó a decir entre sollozos. Una camioneta se pasó un alto. Él intentó esquivarlo, pero... «¿Dónde está? ¿Cómo está?» «En quirófano. Se fracturó unas costillas. Tiene hemorragia interna. Ellos me dijeron que los próximos días son críticos». Abracé a Valeria mientras lloraba. Abracé a Diego, que también se había soltado a llorar al sentir la tensión de su mamá. E intenté ser fuerte. Intenté ser la roca que ellos necesitaban. Pero por dentro me estaba cayendo a pedazos. Las horas en esa sala de espera fueron las más largas de mi vida. Más largas que el parto de Mateo. Más largas que cuando murió mi esposo. Porque esta vez
Yo no sabía si iba a tener la oportunidad de arreglar lo que rompí, de decir las palabras que se tenían que decir. Por fin salió un doctor, un hombre joven, con ojeras profundísimas. ¿Familiares de Mateo? Brincamos del asiento. Valeria, yo e incluso Diego en sus brazos. La cirugía fue un éxito. Logramos detener la hemorragia. Va a tener que quedarse en observación en terapia intensiva por unos días, pero el pronóstico es favorable. Valeria se volvió a desplomar, esta vez de puro alivio. Yo apenas y pude susurrar un «gracias» con la voz ronca. «¿Cuándo podemos pasar a verlo?», pregunté. «Todavía está en recuperación. En 1 hora puede pasar una persona a la vez, 15 minutos nada más». Esa hora fue eterna. Me senté en la silla dura de la sala de espera, agarrándole la mano a Valeria de un lado y haciéndole cosquillas a Diego del otro, tratando de mantenerlo distraído. «Margarita», me dijo Valeria de repente, «si él no hubiera sobrevivido, yo no sabría qué hacer. Estamos muy jóvenes todavía. Diego está tan chiquito». «Pero sobrevivió», le dije con firmeza. «Y se va a poner bien». «Ya sé, pero me hizo pensar en todo lo que tú pasaste. Criar a Mateo tú sola después de que tu esposo falleció. ¿Cómo le hiciste?». La miré. No tuve opción. Tenía a un hijo que dependía de mí. Entonces, todos los días respiraba hondo y seguía adelante, un día a la vez. «Eres la mujer más fuerte que conozco». Sus palabras me agarraron desprevenida. Valeria, que siempre sentía pena por mí, ahora me llamaba fuerte. «No me siento fuerte», le confesé. «Me siento aterrada». «Pero estás aquí, manteniéndonos unidos. Eso es ser fuerte». Cuando por fin me dejaron entrar a ver a Mateo, casi ni lo reconocí. Estaba pálido, con tubos saliéndole por varios lados, lleno de monitores pitando a su alrededor. Pero estaba vivo, estaba respirando. Le agarré la mano, con cuidado de no mover los vendajes ni el suero. «Hola, mijo», le susurré. «Soy tu mamá. Vine a quedarme contigo». Le temblaron tantito los párpados. Movió sus dedos entre los míos. «Te vas a poner bien», continué, mientras ya las lágrimas me escurrían libremente por la cara. «Te tienes que poner bien. Tienes a un hijo que te necesita, a una esposa que te ama y a una mamá que te ama más que a nada en este mundo. Incluso cuando nos peleamos, incluso cuando nos distanciamos, siempre fuiste y siempre vas a ser mi niño, mi bebé». Le apreté la mano suavecito. «¿Te acuerdas cuando estabas chiquito y tenías pesadillas? Yo me quedaba a tu lado toda la noche, espantando a los monstruos». «Bueno, pues todavía sigo espantando a los monstruos, mi amor. Y aquí me voy a quedar hasta que despiertes bien». Los 15 minutos se acabaron demasiado rápido. Tuve que salir para dejar pasar a Valeria. Pero prometí regresar. Y regresé. Todos los días durante los siguientes 7 días que Mateo se la pasó en terapia intensiva. Hicimos una rutina. Yo iba en la mañana, saliendo de mi guardia nocturna. Valeria iba en la tarde. En la noche íbamos juntas y dejábamos a Diego con la mamá de ella. Y platicábamos. Mientras esperábamos nuestro turno para pasar a ver a Mateo, Valeria y yo platicábamos de verdad. Sobre nuestros miedos, nuestros arrepentimientos, nuestras esperanzas. «Me porté horrible contigo», me dijo una noche. «Y no fue porque te lo merecieras. Fue porque te tenía envidia». «¿Envidia?». «De lo mucho que Mateo te amaba, de cuánto te respetaba. Yo quería ser la número 1 en su vida, pero tú siempre estabas ahí. La mamá perfecta que sacrificó todo por él. ¿Cómo iba a competir yo con eso?». «No tenías que competir, Valeria. El amor de una madre y el amor de una esposa son muy diferentes. Hay espacio para los dos». «Ahorita ya lo sé. Pero en aquel entonces yo era una inmadura y una estúpida». «Todavía estás joven», sonreí, «pero ya no eres una estúpida». Se echó a reír, una risa sincera que le iluminó toda la cara. Cuando a Mateo por fin lo sacaron de terapia intensiva y lo pasaron a piso, ya era un hombre distinto.
Estar a punto de morir le había sacudido algo por dentro. «Mamá», me dijo el primer día que pudo hablar sin que le doliera, «perdóname, por todo, por haber dejado que Valeria te tratara mal, por haberme alejado, por haber sido un malagradecido». «No fuiste un malagradecido». «Sí lo fui. Fui terrible, y estuve a punto de morirme sin haber hecho las paces contigo, sin haberte dicho cuánto te amo, cuánto te agradezco por todo lo que hiciste». Le agarré la mano, que ya se sentía con más fuerza. «Ahorita estamos haciendo las paces, y eso es lo único que importa. Te juro que voy a ser mejor. Voy a ser el hijo que te mereces». «Ya lo eres», le aseguré. «Tú nomás sé feliz, Mateo. Cuida a tu familia, ama a tu hijo. Eso es todo lo que siempre quise». Estuvo 3 semanas en el hospital, y en esas 3 semanas nuestras familias se unieron de una forma en la que nunca lo habían hecho. No era la perfección absoluta. Todavía había detallitos, pero era real. Valeria y yo, increíblemente, nos hicimos amigas. No las mejores amigas, pero sí compañeras. Unidas por el amor que le teníamos a 2 hombres, a Mateo y a Diego. Cuando dieron de alta a Mateo, hicimos un convivio en su departamento. Nada más nosotros 4, y la mamá de Valeria. Comida sencilla, un ambiente súper acogedor. Y por primera vez en años, sentí que estaba con mi familia, de verdad. «Un brindis», dijo Mateo levantando su vaso de agua de sabor. Todavía no podía tomar alcohol por la medicina. «Por mi mamá, la mujer más fuerte que conozco. Gracias por nunca darte por vencida conmigo, incluso cuando me merecía que me mandaras a volar». «Por Margarita», dijo Valeria chocando su vaso. «Por enseñarme que la familia no se trata de sangre o de obligaciones, se trata de elecciones, y yo te elijo a ti como mi familia». Lloré. Por supuesto que me puse a llorar. Eran lágrimas que lavaban años y años de dolor, de sentirme menospreciada y por fin encontrar mi valor. «Por los nuevos comienzos», bromeé, levantando mi propio vaso. Y brindamos, por el nuevo comienzo, por la familia, por el amor que sobrevive hasta en los peores momentos. Los meses que siguieron fueron meses de sanación. Mateo se recuperó poquito a poco, primero regresando al trabajo de medio tiempo y luego tiempo completo. Su experiencia cercana a la muerte lo cambió de fondo. Tenía más paciencia, estaba más presente, era más agradecido. Valeria también cambió. Empezó a ir a terapia, algo que yo le había sugerido sutilmente. Trabajó los problemas de la forma en que la criaron, sus inseguridades, sus patrones destructivos. ¿Y yo? Yo seguí pintando. Seguí viajando cada que podía. Seguí viviendo mi vida, pero ahora con el dulce añadido de tener una familia que de verdad me valoraba. Diego estaba creciendo rapidísimo. Al cumplir 1 año, ya andaba dando sus primeros pasitos tambaleantes. Y era idéntico a mí. Tenía mis ojos, mi sonrisa medio chueca, hasta mi forma de fruncir el ceño cuando no entendía algo. Un domingo, mientras Mateo y Valeria se fueron al súper, me quedé cuidando a Diego. Andaba explorando mi estudio, agarrándolo todo con sus manitas curiosas. Le di unos pinceles viejos y un lienzo chiquito. Le enseñé a remojarlos en pintura. Peló unos ojotes de fascinación cuando vio que la pintura dejaba marcas. «Arte», le dije, aunque sabía que no me iba a entender. «Abuelita hace arte». Empezó a aplaudir, encantado de la vida, salpicando pintura por todos lados. Le tomé una foto y se la mandé a Mateo. «Tu hijo es un artista nato. O un desastre andante. Todavía estoy decidiendo cuál». Me contestó luego, «Un desastre andante, sin duda, pero un artista también». Ese emoji de corazón. Tan simple, pero que lo significaba todo. Significaba que todo estaba bien, que volvíamos a ser una familia. Esa noche, después de que Mateo y Valeria pasaron por Diego y se fueron, me senté en el sillón con mi taza de té. El departamento estaba en completo silencio, pero no era una soledad triste, era una soledad llena de paz. Agarré mi diario, algo que empecé a escribir después de la crisis que tuve con Mateo.
Un espacio para asimilar mis sentimientos y anotar mis recuerdos. Escribí: hoy Diego pintó por primera vez, o, mejor dicho, embarró pintura por todos lados, pero le brillaban los ojitos de alegría. Y me di cuenta de una cosa: esa alegría, esa capacidad de asombrarse con las cosas más sencillas, es algo que yo estuve a punto de perder. Me pasé tantos años siendo la mamá, la proveedora, la que les resolvía la vida, que me olvidé de ser Margarita, me olvidé de asombrarme. Pero lo estoy recordando. A mis 68 años estoy aprendiendo a vivir otra vez, y me da mucho miedo, pero a la vez es súper liberador. Mateo casi se muere, y en esas horas horribles en el hospital, me cayó el 20 de que la vida es demasiado corta como para guardar rencores, para poner distancia, para dejar que el orgullo o el dolor sean los que tomen las decisiones. Así que yo elijo perdonar, elijo amar, elijo estar presente, pero también elijo darme a respetar, elijo poner límites, elijo no volver a ser su cajero automático. Y eso es encontrar el equilibrio, es lo que me hizo falta todos estos años. Cerré el diario y miré a mi alrededor. Mi departamento remodelado, con colores vivos y muebles cómodos. Mi estudio lleno de mis cuadros. Fotos de Diego por todos los rincones de la casa. Esa era mi vida ahora. Y era una vida hermosa. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Leticia. Margarita, adivina qué. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la exposición de arte para aficionados de la que te platiqué? Te conseguí un lugar. Va a ser el mes que entra en la galería comunitaria. ¿Qué dices? ¿Te animas? Una exposición. Mis cuadros exhibidos para que la gente los viera. La sola idea me llenó de pánico y de emoción al mismo tiempo. Es que no sé si soy lo suficientemente buena. Eres buenísima. Y aunque no lo fueras, ¿sabes qué es lo importante? Que estás haciendo algo que te apasiona. Que estás viviendo tu vida. Di que sí. Sí, me escuché a mí misma decir. Sí, acepto. Me pasé las siguientes semanas arreglando todo como loca. Escogí mis mejores obras, las enmarqué, escribí sus descripciones. Mateo y Valeria me ayudaron, dándome su opinión sobre qué cuadros llevar. Este es mi favorito, me dijo Valeria, señalando un cuadro de un atardecer en el mar. Me transmite muchísima paz. Ese lo pinté cuando regresé de mis vacaciones en Oaxaca, le expliqué. Fue uno de los momentos más tranquilos de mi vida. Se nota, me contestó simplemente. Llegó la noche de la exposición. Estaba hecha un manojo de nervios. Me cambié de ropa como 3 veces, sintiéndome insegura por todo. Mateo, Valeria y Diego pasaron por mí tempranito. «¡Abuelita hermosa!», exclamó Diego al verme, con su lenguita de trapo de año y medio. «Te ves perfecta, mamá», me aseguró Mateo. «Y tus cuadros son preciosos. A todo el mundo le van a encantar». La galería ya estaba llena cuando llegamos. Otras artistas aficionadas, familias, amigos, curiosos. Mis cuadros ocupaban toda una pared y estaban perfectamente iluminados. Y la gente se quedaba viéndolos. Se paraban, inclinaban la cabeza, leían las tarjetitas. Unos sonreían. Otros se quedaban callados, muy pensativos. Una señora ya grande se me acercó. «¿Usted es la pintora?» «Sí», le contesté con pena. «Están preciosos sus cuadros, transmiten mucha emoción, de una vida muy vivida». «Muchísimas gracias. Apenas hace poco volví a empezar a pintar. Lo dejé muchos años. Nunca es tarde para volver a empezar», me sonrió. «Yo tengo 75 años y me acabo de meter a clases de baile. Nunca es tarde». Se alejó de ahí y me quedé pensando en sus palabras. Nunca es tarde. Eché un vistazo por la sala. Mateo platicaba bien animado con otras personas sobre mis cuadros, súper orgulloso. Valeria traía cargando a Diego y le iba enseñando los colores de los lienzos. Leticia estaba muerta de risa con unos compañeros del hospital. Y yo estaba viviendo de verdad. La exposición fue todo un éxito. Hasta vendí 3 cuadros. No por mucho dinero, pero lo de menos era el precio. Lo que importaba era que alguien quiso llevarse a su casa un pedacito de mi corazón,
plasmado en pintura y lienzo. Al terminar, nos fuimos todos a cenar, a un restaurante sencillo, escandaloso, lleno de vida. Diego ensució más de lo que comió, pero todos nos moríamos de risa. Mateo y Valeria se echaban unas miraditas muy enamoradas. Leticia nos contaba anécdotas chistosas de las guardias del hospital. Y yo, en medio de todo ese relajo, me sentí completa. No por la familia, no por los amigos, sino por mí misma, porque por fin había encontrado el equilibrio entre dar y recibir, entre amar a los demás y amarme a mí misma. «Mamá», dijo Mateo de repente, poniéndose muy serio, «quiero decirte algo». Todos nos quedamos callados y volteamos a verlo. Yo casi lo echo a perder todo. Casi te pierdo por ser un estúpido y un consentido. Y por mucho tiempo pensé que estabas siendo bien cruel conmigo, que me estabas castigando. Mateo, déjame terminar, me pidió. Pero ahora ya lo entiendo todo. No me estabas castigando. Me estabas enseñando una lección, enseñándome a valorarme a mí mismo, a valorar las cosas que tengo, a ser un agradecido, y más importante aún, tú te estabas valorando a ti misma. Nos estabas diciendo, merezco respeto, y tenías toda la boca llena de razón. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Entonces, gracias, por criarme, por amarme, por nunca darte por vencida conmigo, aunque yo te daba todos los motivos para hacerlo, y por enseñarme, por fin, a ser un hombre de verdad. Me paré de mi silla y lo abracé. Un abrazo larguísimo y súper apretado. Mi hijo, mi niño que por fin había madurado. Te amo, le susurré. Y yo a ti, mamá. Valeria se metió al abrazo, y luego Diego, y nos volvimos una bola de familia toda revuelta, escandalosa y perfecta. Esa noche llegué a mi casa muerta de cansancio, pero felicísima. Me quité los zapatos, me hice un té y me senté en el sillón. Agarré el celular y me puse a ver las fotos del evento, mis cuadros colgados, la gente viéndolos, mi familia con sus sonrisotas. Y de repente vi un mensaje de un número que no conocía. Hola Margarita, soy Clara. Fui a la exposición hoy. Me quedé enamorada de tus cuadros. Trabajo en una ONG que da clases de pintura para adultos mayores de bajos recursos. ¿Te interesaría dar clases con nosotros? Es un trabajo voluntario, pero es muy bonito y gratificante. Sonreí. Una puerta más que se abría, una oportunidad más de vivir, de aportar mi granito de arena, de sentirme útil. Le contesté. Sí, me interesa muchísimo. Vamos a platicar. Dar clases de arte. Compartir lo que yo había aprendido. Ayudar a otras personas a encontrar su voz a través de la creatividad. Era simplemente perfecto. Y así fue como los meses se volvieron años. 2 años desde que nació Diego. 2 años desde que casi pierdo a mi hijo en un accidente automovilístico. 2 años desde que reconstruimos, pedacito a pedacito, nuestra familia que estaba rota. Diego ya tenía 3 añitos. Era un niño lleno de vida, súper curioso, no paraba de hablar. Y traía una conexión enorme con su abuela. Todos los fines de semana era el día de la abuelita. A fuerzas quería venirse a dormir a mi casa los sábados, para despertarse tempranito el domingo y ponernos a pintar juntos. Pintaba unas cosas tan abstractas que ni para arte moderno daban el ancho, pero se lo tomaba tan en serio que yo siempre le enmarcaba las mejores y se las colgaba en una pared especial que tenía en el estudio. A Mateo y a Valeria les iba muy bien. No eran la pareja perfecta, nadie lo es, pero ya le habían agarrado el ritmo. Valeria empezó a trabajar medio tiempo como diseñadora gráfica por su cuenta. A Mateo lo subieron de puesto en su trabajo. Vivían bien, sin tirar la casa por la ventana, pero sin andar tronándose los dedos. Y lo más importante de todo, nunca más me volvieron a pedir dinero. Cuando querían comprar algo, se ponían a trabajar para lograrlo. Ahorraban, hacían sus planes. Yo les echaba la mano de vez en cuando, con algún regalo para el cumpleaños de Diego. Comprándole ropita si veía alguna oferta buena en la plaza. Pero era la ayuda normal de cualquier abuela, no de un cajero automático. Mi propia vida también floreció. Dar clases en la fundación era lo mejor de mi semana.
Ver a todas esas personas mayores que juraban que sus vidas ya se habían acabado, descubriendo lo bonito que es crear algo desde cero, era una transformación increíble. Una de mis alumnas, doña Carmelita, tenía 82 años y sus manitas llenas de artritis. Pero pintaba unos paisajes maravillosos, con trazos temblorosos pero llenos de un montón de sentimiento. «Nunca es tarde para empezar», me dijo un día, como si fuera el eco de la señora que me topé en mi exposición. Y no se equivocaba. Nunca es tarde. También empecé a tener novio. Así es, a mis 70 años conocí a alguien. Se llamaba Roberto, un viudo de 72 años que conocí en uno de mis viajecitos. Era todo un caballero, muy simpático y muy respetuoso. Cuando le di la noticia a Mateo, primero se fue para atrás y luego le dio muchísimo gusto. «Te mereces ser feliz, mamá. Si este señor te hace feliz, entonces seguro que me va a caer a todo dar». Y así fue. Roberto y Mateo hicieron clic desde la primera vez que se vieron. Roberto hasta le enseñó a Diego a pescar, cosa para la que Mateo nunca tuvo ni la paciencia. No era un noviazgo sacado de un cuento de hadas. Los dos traíamos nuestro historial, nuestras mañas, nuestros traumas del pasado. Pero era una relación de verdad. Éramos compañeros. Era tener a alguien con quien echarme el café en las mañanas y ver el atardecer. Un domingo en la mañana, estaba yo en mi casa con Diego. Él andaba bien concentrado pintando, mientras yo estaba haciendo unos hotcakes. «Abuelita», me gritó de la nada. «¿Qué pasó, mi cielo? ¿Tú eres feliz?». La pregunta me agarró en curva. Demasiado profunda para venir de una criaturita tan chiquita. «Sí, corazón, soy muy feliz». «¿Por qué la pregunta?». «Porque siempre te estás riendo. Mi mami me dijo que antes no sonreías tanto». Dejé la espátula en el comal y me agaché a su altura. «Tiene toda la razón. Hubo un tiempo en el que tu abuelita estuvo muy, muy triste, pero ahorita ya estoy muy feliz. ¿Y sabes por qué?». Me hizo que no con la cabeza. «Porque aprendí que también me tengo que cuidar a mí misma. Y no nomás andar cuidando a los demás. Y porque tengo un nietecito precioso que me hace reír todos los santos días». Me abrazó, embarrándome toda la blusa de pintura. «Te amo, abuelita. Y yo a ti, mi amor, más que a nada en el mundo». Esa tarde, Mateo pasó a recoger a Diego. Nos quedamos platicando en lo que el niño juntaba su tiradero de juguetes. «Mamá, te quería preguntar una cosa». «Dime». «Valeria y yo estamos pensando en encargar otro bebé y queríamos pedirte que esta vez estuvieras involucrada desde el mero principio. Que nos acompañes a las consultas, al baby shower, a todo». El corazón se me hizo de este tamaño. ¿De verdad? Te lo juro, nos equivocamos tan feo contigo cuando tuvimos a Diego. Te perdiste de tantas cosas y no vamos a volver a cometer el mismo error. Abracé a mi hijo. «Para mí sería todo un honor». «Y hay algo más», dijo, un poco apenado. «Si es niña, queríamos llamarla Margarita. Si nos das permiso». Me solté llorando. No pude contenerme. Margarita, mi nombre, viviendo en una nueva generación. Me haría muchísima ilusión. Alcancé a contestarle entre mis sollozos. A los 6 meses, Valeria ya estaba embarazada otra vez. Y esta vez, las cosas fueron totalmente distintas. Yo los acompañaba a las consultas cuando podía. Les ayudaba a escoger la ropita. Planeamos juntas su baby shower. Y resultó ser una niña. La pequeña Margarita llegaría al mundo en unos cuantos meses. El baby shower fue algo muy íntimo. Pura familia cercana y amigas de verdad. Lo hicimos en mi departamento, y entre Valeria y yo lo adornamos bien bonito. Y cuando las invitadas empezaron a preguntar de dónde había salido el nombre, Valeria les contestó viéndome directo a los ojos. «Es en honor a la mujer más fuerte y generosa que conozco, a la abuela que mis hijos tienen la inmensa fortuna de tener, a la mujer que nos dio la lección de lo que significa el respeto y el amor de verdad». No quedó un solo ojo seco en toda la sala. La pequeña Margarita nació en un día hermosísimo de primavera. Fue un parto súper tranquilo, rapidísimo.
Y cuando por fin me la pusieron en los brazos, me quedé viéndole su carita perfecta y vi todo nuestro futuro. Vi a una niñita que iba a crecer conociendo a su abuela, que iba a escuchar 1001 historias de cómo su abuela Margarita enfrentó adversidades y salió con la cabeza en alto, que desde bien chiquita iba a aprender la importancia de darse a respetar. «Bienvenida al mundo, chiquita», le susurré. «Tu abuelita tiene tantas cosas que enseñarte». Y vaya que sí. Le iba a enseñar sobre tener fuerza, sobre cómo no dejarse tumbar, sobre saber perdonar, sobre el amor que no tiene por qué aguantar maltratos, pero que tampoco le cierra la puerta a la gente para siempre, sobre lo que significa vivir de verdad, sobre nunca tirar la toalla, sobre tener el valor de volver a empezar, las veces que hagan falta. Mientras traía a mi nietecita abrazada, viendo a Diego jugar en el piso y a Mateo y a Valeria sonriendo, cansados pero radiantes, me cayó el 20 de algo bien importante. La factura que yo le pasé a mi familia para que me la pagaran no fue de dinero. Fue una factura de respeto, de hacerse presentes, de cariño de veras. Y sí me la pagaron. No luego, no de forma perfecta, pero me pagaron. ¿Y cuál fue el rendimiento de esa inversión? Uno muchísimo más grande que 2.100.000 pesos. Fue esto. Fue el amor. Fue tener una familia. Fue sentir que yo pertenecía ahí. Fue el sentir, por fin, que me valoraban. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar mi historia hasta el final. Si tú también has tenido que pintar tu raya y ponerle límites a relaciones familiares tóxicas, no se te olvide darle like al video. Si todo lo que pasé te llegó al corazón, déjame un comentario contándome cómo te ha ido a ti. Y si quieres escuchar más historias de gente real que logró salir adelante y reconstruir su vida, suscríbete al canal. Y acuérdate bien de esto, nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para exigir que te respeten. Nunca es tarde para vivir la vida que tú te mereces. Si te nace, puedes hacerte miembro del canal para que tengas acceso a contenido exclusivo y seas parte de nuestra comunidad de personas que sabemos que el amor y el respeto siempre van de la mano. Nos vemos en la próxima historia. Y no se te olvide, eres mucho más fuerte de lo que te imaginas.